Eh, Bienvenido, Pablo, que está desde La Tacunga. Muy bien. Bueno, vamos a compartir, Bendiciones, hermanos. Saludos a todos. gracias, vamos a compartir este tema. Tiene que ver con el orden, cómo se establecen las familias, tiene que ver con el orden Teléfono, ¿me pasas establecido teléfono? por Dios. No Ok, muy bien. voy Así a que, mirar nada. bueno, No. vamos a, vamos a hacer esta presentación entonces. Y déjenme la busco por acá. Aquí está. Muy bien, si la pueden ver. La familia y el orden divino, un poco tratando de buscar un nombre para esta temática. Y es que la familia responde a un orden divino. Y empecemos a revisar un poquito esto. Uno de los temas así, de estos vitales, vitales, vitales que debemos entender, que, que, que no entendemos a veces acerca de nuestra relación con Dios, es esta, y que nos cuesta un montón eh, a entenderlo y someternos a esta. Y es que Dios interactúa con el hombre mediante una relación de pacto. ¿Ok? Cuando hablamos de pacto, empieza un poco la cosa a sonar como muy seria, como un poco, wow, complicada, un pacto. Pero la verdad es que Dios interactúa con el hombre siempre a través de una relación de pacto. Y siempre ha sido así. Y lo podemos revisar a través de la palabra de Dios. Inclusive nuestra relación con Jesús es una relación que tiene que ser de pacto. Si no, no es una relación verdadera. Dios está dispuesto a pactar con nosotros a través de la muerte de Jesús y la sangre de Jesús. Y Él dice, Él ofreció su muerte, su sangre, para que nosotros seamos perdonados, salvados y liberados. ¿Ok? Es decir, Dios estableció su parte, pero esto no se vuelve real, no se vuelve real a menos que una persona decida hacer un pacto con Dios y de entregarle su vida. Ojo, entonces esto no tiene que ver con que uno en algún momento de la vida haya hecho una oración para recibir a Cristo. No es suficiente hacer una oración para recibir a Cristo. No somos salvos porque hemos hecho una oración para recibir a Cristo. ¿Ok? No. Y esto a algunos le va a decir, wow, es como fuerte, ¿cómo que no? Yo oré para recibir a Cristo, ya debería ser salvo. Pues no, no se trata de la oración, se trata de un pacto que se establece con Dios. Vamos a recibir, sí, la salvación y el perdón, pero Dios espera algo a cambio. Y lo que espera algo a cambio es nuestra parte. Y nuestra parte es entregarle nuestra vida. Sí, nuestra vida. Y no son palabras, es un acto de nuestra voluntad y de nuestras acciones. Le entregamos nuestras vidas y lo hacemos a Él Señor de nosotros. No solo Salvador, sino Señor. Entonces es pacto. Y Dios establece todas las cosas que las que Él bendice, las bendice cuando hay un pacto porque él se ve obligado a cumplir su parte del pacto. De hecho, las promesas de Dios, las que están establecidas ahí en la palabra de Dios, responden a un pacto. Él dice, yo voy a hacer tal cosa, pero siempre hay un componente, es decir, pero nosotros nos toca hacer algo. ¿Ok? Eso es un pacto, es decir, es algo que se establece entre dos partes. Yo hago una parte y tú haces otra parte. ¿Sí? Así Dios interactúa con nosotros los hombres en todas las cosas. Y en el tema de la familia es igual. Y aquí es donde va a golpear algunos conceptos. Y es que la familia nació como un tema de pacto. No es una decisión simplemente humana, ¿sí? La familia nacida del corazón de Dios responde a un pacto, no una decisión del hombre simplemente. Y hablando acerca de la familia, obviamente, no sobra decir que ocupa un lugar especial tanto en el sentido natural, pero también como en el sentido divino. Y aquí está bien donde empiezan a romperse algunos conceptos. La mayoría de gente cree que la familia es para la tierra. ¿Ok? Es decir, sí, es un tema, es una decisión personal, es una decisión de dos personas que establecen, se juntan para hacer una familia, es una decisión de dos aquí. Y ya, y es para la tierra y listo. Pero no, la familia, ya lo vamos a ver,
tiene, sí, tiene sentido natural mientras vivimos aquí, pero tiene un sentido también divino y vamos a entender el por qué. Entonces, cuando entendemos esto, vamos a empezar a ver que nuestra familia es más que lo que pensamos. Por eso es que el diablo la quiere destruir, ¿sí? Quiere destruir la familia, es uno de sus frentes, uno de sus objetivos de guerra, es ese, destruir las familias, porque es la que sostiene la vida realmente en la sociedad. No solo la estructura de la sociedad, sino el concepto de la sociedad como tal, de la vida del hombre en la tierra. Por eso el diablo la quiere destruir y cada vez va más y más fuerte contra el concepto de familia. De hecho, el concepto de género es un golpe brutal al tema de lo que significa ser familia, hombre y mujer que Dios creó. Entonces, es atacar hasta la raíz del concepto básico de lo que significa una relación de familia, de matrimonio, de unión. Y uno de los temas que afecta este tema es que cuando el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, no se manejan o donde no hay el tema de ley, de autoridad ni de gobierno, existe el caos. Eso pasa en todos los lugares. Donde no hay ley, donde no hay autoridad, donde no hay gobierno, lo que existe es caos. Por eso, los grupos delictivos, estos grupos narcoterroristas en América y en Ecuador, que operan en Ecuador fuertemente, sé que en Machala están otra vez viviendo una crisis ahí de inseguridad alta, ¿sí? En donde todos estos grupos quieren generar temor y caos, para en medio del temor y el caos sacar ventaja, porque ahí se rompe la autoridad, no hay gobierno, hay temor. El caos destruye. Y no fuimos diseñados para vivir en caos. El ser humano no fue creado para vivir en caos, en el desorden, en toda esta actitud de no tener dirección y propósito. No fuimos diseñados para eso. Eso solo genera destrucción y autodestrucción. El hombre fue creado para vivir el orden establecido por Dios. Ese es un buen punto de partida, porque si no tenemos este punto de partida, entonces tampoco podremos ver el tema de nosotros como parte de una familia, sea hombre, sea mujer, esposo o esposa o hijos. No podremos vernos adecuadamente y no podemos entonces someternos a eso y rompemos. Y por medio de no percibir estos principios, rompemos el orden de Dios y lo que generamos es caos, destrucción, pérdida de propósitos, pérdida de autoridad y finalmente destrucción de la familia. Entonces, y se pierde el hombre, se pierde la mujer, se pierden los hijos por causa del desorden. Entonces, se necesita entender que hay un orden establecido por Dios. Y una verdad aquí súper importante es que mientras andamos en medio del caos, será imposible darle a Dios el primer lugar en nuestra vida, pues en el desorden no existe un primer lugar. Qué tremendo, ¿no? ¿Han pensado en esto? Si uno tiene una vida de desorden, ¿cómo le va a dar a Dios el primer lugar? Si cuando hay desorden uno no sabe dónde van las cosas, qué es primero, qué es segundo. El desorden hace que perdamos el sentido de prioridad. Entonces empezamos a darle prioridad a lo urgente, a lo que aparece, a lo que no es primero. Y invertimos nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestros recursos y todo, todo lo que somos en a lo que no corresponde. Y terminamos, y esto genera un caos y desorden en nuestra vida. Y esto afecta obviamente la familia como tal. Así que hay una ley para la familia. Hay una ley. Y está establecida, Dios la estableció desde el principio. Y ahí está en Génesis, cuando dice que creó Dios al hombre y a su mujer. Y a imagen de Dios los creó. Imagínense, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ok, entonces Dios estableció algo desde el principio. Recuerdan que él hizo desde el principio de las cosas. Desde el principio de las cosas, él creó algunos lugares o algunos espacios primero y luego puso en ellas lo que debía habitar.
por ejemplo, él hizo, dice el hizo, y creó Dios los cielos. Primero hizo los cielos. Y después dice, y entonces después creó las estrellas y los astros y las aves que vuelan en el cielo. Es decir, primero crea el espacio, crea los cielos y después crea aquello que va a habitar ese espacio. O dijo, y creó Dios las aguas, los mares. Y dice, y después creó Dios los peces y todo lo que en ella, en los mares habita. Es decir, primero Dios crea la atmósfera, el campo, y después crea aquello que lo va a habitar. Igual es con la familia. El concepto de familia nació en el corazón de Dios. Primero Dios instituyó la familia y después creó al hombre y a la mujer. Y luego, como producto de ellos, la multiplicación que son los hijos. Es decir que Dios creó y Él instituyó la familia y entonces después, la idea de la familia es de Dios. Entonces que la idea de la familia no es del hombre. No es el hombre quien creó la familia, no es idea del hombre, no es el deseo de su voluntad, es un deseo que es algo que Dios instituyó. Él lo creó primero y después nos hizo para habitar en familia, ¿ok? Para ser familia. Así que primero, entonces, no podemos sacar del concepto de la familia a Dios, porque sacar del concepto de la familia a Dios es terminar con el propósito por el cual debe existir una familia. Así que Él los creó, instituyó la familia, creó al hombre para que señoreen sobre la tierra que Él había creado. Es decir, lo creó al hombre y la mujer como una unidad para reinar y gobernar sobre esta tierra. Y les dio la orden de multiplicarse. ¿Sí? Y primero los bendijo y luego les dio la orden de multiplicarse. Qué curioso es algunos de estos órdenes aquí, que ahora vamos a revisar algunas cosas allí que quizás no hemos visto, pero que sí afecta nuestra vida. Así que el plan de Dios es que hombres y mujeres se unan o se casen, ¿no es cierto? Y que luego multipliquen la raza humana a través de que se harán una sola carne por medio de la unidad en el matrimonio. Y así el Señor lo instauró del principio, en Génesis 2:24, el principio de todas las cosas. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es decir, Dios creó al hombre para hacer una nueva unidad vez tras vez. Nació en el corazón de Dios. Así que hay un orden aquí, hay un orden. Así que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo y los creó a su imagen, varón y hembra los creó. Así que una de las primeras cosas que debemos revisar entonces aquí es que Dios estableció el género, ¿ok? Es algo que Él estableció el género. No es idea humana, no es un tema casual. Él lo instauró. Creó hombre y creó varón y creó hembra, ¿ok? Así los creó. Él estableció el género. Entonces, si Él estableció el género, esa es una decisión soberana de Dios, que nadie más puede modificar porque es una decisión soberana de Él. Así que todo aquello que establezca un cambio en lo que Él estableció atenta contra Dios mismo. ¿Ok? Y eso genera desorden y genera caos. ¿Ok? Y el desorden y el caos producen, el fin del desorden y el caos es la destrucción. Así que él creó dos géneros, masculino y femenino. Así que por tanto este concepto de transgénero, de cambiarse un género a otro por decisión o voluntad humana, es una transgresión, ¿ok? De lo que Dios, de la voluntad soberana de Dios. Y trae, por tanto, trae maldición y nunca va a satisfacer. Así que todo aquel que rompe el orden establecido por Dios, y no solo en esta área, sino en cualquier otra área, se cae en maldición, trae maldición. Y nada de lo que el hombre quiera o intente hacer, pueda hacer, va a alterar lo que Dios creó. ¿Sí? Solo traerá destrucción y deformidad, mutación, pero nunca será la creación de Dios. Así que uno de los primeros temas entonces es que Dios estableció el género. Eh, aquí basta decirlo que entonces nuestro destino, nuestro propósito en la vida, escúchenlo bien, y esto es importante, está ligado al género. Qué interesante. Mire, lo que somos, tu destino, tu propósito, el mío, de todo, cada uno de nosotros,
por aquí está mi esposa también, que se acaba, hace un rato que se acaba de unir acá. Este, este define nuestro género, define nuestro propósito. Interesante. Interesante que tenemos un propósito y todo el mundo está buscando un propósito en su vida, ¿sí? Pero quizás no hayamos pensado que el propósito de nuestra vida está también anclado muy fuertemente a nuestro género, es decir, al hecho de que soy hombre o al hecho de que una persona es mujer. O sea, el hecho de ser hombre o de ser mujer define nuestro destino y nuestro propósito. Qué interesante. Es decir, que vivir a intensidad y descubrir lo que soy como varón y que una mujer descubra así a profundidad lo que significa ser una mujer conforme al corazón de Dios, define el propósito y el destino de esa persona. Qué tremendo, ¿no? Y a veces esto no se considera. No se considera, se cree que el destino y el propósito puede estar atado básicamente a las circunstancias, a lo que hacemos en la vida, a lo que hacemos, pero está realmente también muy ligado a lo que somos. Así que debemos ser, ¿sí? Vivir a intensidad lo que somos, varón o hembra, entendiendo lo que Dios desea que seamos. Eso define entonces nuestro propósito. Como Dios, entonces, como el diablo conoce este principio de que nuestro propósito está ligado a nuestro género, él quiere cambiar eso y convertir al ser humano en un híbrido. ¿Sí? ¿Han visto los automóviles híbridos? Puede funcionar en un auto, aquellos que son a gasolina y eléctricos, ¿no es cierto? Los híbridos, autos híbridos funcionan con las dos categorías de gasolina o de electricidad. Un híbrido. Pero el ser humano no fue diseñado para tener dos naturalezas, ¿sí? No ese es el plan de Dios. No fuimos diseñados para vivir de esa manera. No lo podemos manejar. ¿Sí? Así que por eso el diablo quiere llevar al ser humano a convertirlo en un híbrido, que la gente, y para que pierda su identidad, para que no sepa ni quién es, y por tanto no alcance el propósito para el cual fue hecho, y lo aparte de su destino eterno, el cual es conocer a Dios. Así que todas estas cosas son importantes conocerlas, porque si no las tenemos claros, nosotros podemos estar perdiendo un alto potencial de entender nuestro propósito. Así que transgredir lo que Dios diseñó es transgresión, es abominación. Dice ahí la palabra en Levítico, dice que si alguno se ayuntare con varón, tanto como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dice, es abominación. Así que transgredir lo que Dios diseñó es abominación. Eh, y aquí hay un principio interesante que aquí vamos a empezar a ver algunas cosas que quizás no habíamos visto, ¿sí? Una de ellas es lo siguiente. Y aquí va un planteamiento que quizás no habíamos visto, pero que tiene todo el sentido. Y es que la tentación original, la cual fue dirigida hacia Eva, la mujer, en realidad no iba dirigida a ella, ¿sí? Sino que esta tentación iba dirigida al hombre. ¿Ok? La mujer fue diseñada para ser ayuda idónea y es la persona más cercana al varón, es la persona más influyente en la vida de un varón, la mujer. ¿Ok? Así que la tentación que sufrió Eva no estaba diseñada por causa de ella, sino por causa del varón, porque Satanás sabía que ella era el camino para destruir al varón. Y al destruir al varón, obviamente destruía todo el concepto de la familia. Así que qué tremendo este principio aquí, porque este es un principio que entonces debería hablarnos un poco y a las mujeres en particular, y a los hombres también, para entender que la influencia que tenemos, que la influencia que tiene una mujer es importante, es muy fuerte sobre la vida del varón, porque Dios la creó para ser ayuda, es decir, para estar junto a él. Y para ser en gran medida aquella que le ayuda, le sustenta en su propósito. Y si la mujer no entiende esto y está buscando solamente su propio propósito, y va contra el propósito del varón, del esposo, y salta y transgrede todo eso,
ella está usando mal su influencia o si utiliza su influencia para manipular, para llevar al hombre a donde ella quiere, va a pasar lo que pasó con en el principio, ¿sí? Ella fue usada, manipulada y ella hasta asimismo manipuló al varón y los dos terminaron cayendo en la tentación, en pecado y en muerte espiritual. Así que mire este principio tan tremendo, es decir, que mucho de lo que hace la mujer es o es de ayuda idónea o es de destrucción para el varón. Así que aquí hay algunas mujeres, ¿no es cierto? Aquí hay algunas mujeres. Y es un pensamiento que ya deberían, algunas que ya tienen años de casadas, algunas que quizás ya no están en el matrimonio porque terminó, otras que están empezando. Aquí hay varias mujeres y hay varones aquí igual, algunos empezando, otros con ya largo caminata. Eh, pero este concepto habla muchísimo acerca de entonces de por dónde Satanás se mete para destruir al hombre, a la mujer y al matrimonio. Él es quien está manipulando, moviendo, pero también la naturaleza humana hace lo propio también. Pero si no somos capaces de entender esto, que podemos ser manipulados, que la mujer puede ser manipulada para dejar de hacer ayuda, sino de destrucción para el varón, termina destruyéndolo o lo levanta en el propósito de Dios. ¿A qué propósito lo quiere llevar al varón? ¿A su propio propósito o a que el varón cumpla su propósito como Dios lo diseñó? Porque aquí hay también temas, mujeres que quieren llevar al varón a su propio propósito, al de ellas, a lo que ellas conceptúan, lo que quieren, a lo que desean, y pueden manipular porque hay una influencia poderosa, como en el principio. Adán ni siquiera fue tentado directamente, ¿ok? Fue seducido a través de la mujer, ni siquiera, o sea, fue a él directo, pero en realidad él era el objetivo, la caída del varón, y lo hizo a través de la mujer. Entonces, estas cosas nos ayudan a entender que hay cosas que debemos entender para aprender a vivir nuestra valía y nuestro propósito en nuestro género, que Dios, que el destino de cada uno está ligado a su género. La mujer, el destino de una mujer está ligada a su género y a lo que Dios la diseñó para hacer, y que el varón está diseñado a su género para lo que Dios lo creó y está diseñado a hacer. Eso nos define lo que somos. Y es un tremendo aprendizaje que debemos ver. Así que no es un tema tan casual, no es un tema tan sencillo como decir, yo me casé, sí, bueno, la mujer por allá, yo por acá. No, hay una unidad allí que Dios diseñó desde el principio de las cosas. Él lo creó y lo diseñó de esta manera y puso allí fuerzas espirituales más allá de lo que podemos entender. Por eso es que al no entender estos principios se destruye tanto el hombre como la mujer y la familia. Vale la pena entender estas cosas. Así que otro de los principios que entendemos de todo este orden es que el género influye en la medida de influencia que tenemos en la tierra y en nuestra vida, ¿sí? Dios le da al hombre y le da a la mujer una medida de influencia y de gobierno. Gobierno significa autoridad y está ligada a su género. ¿Sí? El hombre tiene una influencia y una autoridad por causa de su género, y la mujer tiene asimismo una influencia y un nivel de autoridad ligada a su género. Cada uno. Y entonces, cuando no entendemos esto, el hombre puede perder esta visión y la mujer lo puede perder la visión y terminar sin poder vivir, experimentar y usar de manera positiva y creativa y creadora la influencia que tiene y el gobierno que tiene. ¿Ok? Así que por eso es que Dios equipa al hombre y a la mujer con dones y capacidades para cumplir su propósito. O sea, la mujer tiene unos dones y unas capacidades dadas por Dios, especiales, únicas, para cumplir su propósito. El propósito de ella, el propósito para el cual fue hecha como parte de un matrimonio, y el propósito de Dios. Y el hombre igual. Entonces, el género influye en nuestra medida de influencia. Es importante entenderlo. Y que cosas que hacemos y cosas que Dios va a respaldar en nuestra vida
porque Dios ha dado una medida de influencia y autoridad al varón. Al varón hay cosas que puede hacer, no porque tenga la experiencia, la capacidad intelectual, sino porque Dios le da un nivel de influencia y de gobierno para gobernar. Entre eso, el dirigir una familia como cabeza y autoridad. ¿Sí? Y entonces es eso que Dios le ha puesto, no por el talento que él tenga, sino porque Dios le ha dado por causa del género y del propósito, nivel de influencia y de gobierno. Y lo que él haga, Dios lo va a respaldar, porque Dios lo creó para respaldar aquello para lo cual lo creó. Igual a la mujer, ¿sí? Y la mujer le dio, hay cosas que la mujer, cuando las hace, no porque tenga una gran capacidad, sino porque Dios la respalda. Dios la respalda. Y cuando Dios la respalda, ella puede hacer cosas porque está diseñada para influenciar y llevar autoridad de Dios a través de su género y de su propósito. Entonces, esto es también muy importante. Entonces, qué grave es que el hombre pierda su nivel de influencia y de gobierno. Qué grave es que la mujer se extravíe de su nivel, la claridad de su nivel de influencia y de gobierno. Cuando se pierde esto, se pierde la mujer, se pierde el hombre, se pierde todo. ¿Ok? Entonces necesitamos entender estas verdades. El género también condiciona la manera de actuar, obviamente, ¿no? Tenemos un rol, hay un rol el cual está determinado por nuestro género, por las cosas que Dios puso en nosotros, tanto como hombre o como mujer. Y esa manera de actuar es parte del rol que Dios estableció para el hombre y la mujer. Por eso no somos iguales. Por eso cada uno debe entender cuál es su rol y vivirlo en la santidad, en el poder del Espíritu de Dios, y eso es poderoso, tanto para el hombre como para la mujer. Pero cuando se pierde este concepto, se deforma el rol, la mujer termina asumiendo un rol que no le pertenece, empieza a asumir el rol que le correspondía al varón, y a veces el varón pierde su rol y termina perdiéndose a sí mismo y pierde todo. Entonces, el género no es opcional lo que Dios creó para que lo vivamos a intensidad. Así que Dios afirma tanto a los hombres como a las mujeres como seres valiosos en el plan suyo. O sea, tanto cada hombre y cada mujer es valioso, fue creado de manera especial y única en el plan de Dios. Y cuando entendemos esto, podemos vivir a plenitud lo que somos. Y entonces la unidad del matrimonio se convierte en algo único, creativo, creador, de alta influencia, de alto valor y ahí viene la bendición. Entonces la bendición se derrama, la bendición, y ahí lo vamos a ver. Primero Dios creó al hombre y a la mujer. Después lo segundo fue que los unió. ¿O no? Los creó y los unió como una sola carne. Y después de que los creó y los unió, después dijo, y los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense. Es decir, que primero Dios crea, después Dios une, hace una sola carne y después bendice. Y cuando rompemos ese orden de Dios, y de eso se trata esta noche, de entender que hay un orden de Dios, y rompemos ese orden de Dios, entonces ya la bendición no fluye. No fluye la bendición. Entonces, por ejemplo, qué tremendo es que un hombre y una mujer decidan unirse antes de haber sido concebidos en el corazón y en la voluntad de Dios. Cuando un hombre y una mujer deciden que ellos quieren unirse en una sola carne sexualmente, y vivir aún juntos sin haber establecido, considerado que el orden de Dios es que Dios debe unir. Dios crea, luego Dios une y después Dios bendice. Así que no hay bendición si Dios no une. Qué tremendo esto. Es un tema tremendo. Entonces muchos andan pidiendo la bendición de Dios, pero no pueden ser bendecidos porque Dios no unió. Lo que los unió fue voluntades personales, voluntades individuales, por lo que sea, por pasión, por un amor natural, por conveniencia, por cualquier razón, porque hay un embarazo de por medio, por soledad, por cualquier cosa que fuere, pero no por voluntad de Dios. Entonces, si Dios no unió, primero Dios crea, une y bendice. La bendición es producto de lo que Él va a bendecir, lo que Él une. Lo que Él no une no cuenta con su bendición. Y esto duele.
duele muchísimo, porque hay muchos que han iniciado una relación con una persona, con un hombre o una mujer, pero no lo hicieron considerando que Dios debe unir primero. Y entonces viven buscando cómo, buscando, pues no pueden encontrar, no hay bendición allí porque Dios primero une y luego bendice. Así que, no se puede deformar entonces este rol que tenemos. Hoy necesitamos una revelación divina acerca de nuestro género. No solamente de decir, "Ah, yo soy hombre o yo soy mujer". Creo que los que estamos aquí tenemos eso claro. Creo que es así. Todos tenemos claro eso. Pero no solamente esa revelación acerca de si soy hombre o soy mujer, sino qué significa para mí ser hombre y qué significa para una mujer ser mujer, conforme a la revelación de Dios. No solo ser mujer, o peor aún, si estamos deformados en nuestra visión de lo que significa ser hombre, contaminados con la visión del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, hay filosofías que distorsionan el concepto de ser mujer o conceptos que distorsionan el concepto de ser hombre. ¿Sí? El feminismo, mal manejado con esa filosofía, distorsiona el pensamiento, la actitud, la visión de la mujer de lo que ella es en realidad. Lo distorsiona y la convierte en algo que ella no es, para lo cual no fue creada. ¿Sí? Y el hombre igual. Cuando el hombre pierde su identidad, lo que es, para cual fue hecho, termina alejado de su propósito y lo que es. Necesitamos entonces una revelación divina acerca de lo que somos como de nuestro género. Porque Dios, el diablo, va a estar allí buscando cómo confundir, cómo distorsionar, ¿no es cierto? Hay una agenda que él está impulsando para destruir la identidad del hombre y de la mujer. Así que hay una ley hay una ley de lo primero. Dios establece un orden. Y eso es una cosa que también vamos a revisar. Que todo lo que Dios creó o estableció tiene prioridad. Hay una prioridad. Dios hizo las cosas no hizo las cosas por casualidad, en desorden y cogió aquí y sumó allá, sino que hizo todo con orden y lo vemos en la creación. Primero, la creación estaba desordenada y vacía, dice la tierra. Todo estaba desordenado y vacía. Y Dios del desorden, del caos, empezó a ordenar todas las cosas. Entonces creó los cielos y entonces puso las estrellas y las aves en el cielo. Creó el mar y luego hizo los peces. Y así, en cada lugar hizo la tierra y separó la tierra del mar, del mar de la tierra y luego creó lo que se arrastra en la tierra. Y así, ustedes lo pueden ver, Dios tiene un orden. Hace unas cosas y pone sobre ellas lo que debe estar en ese lugar. Entonces, según el orden de la creación, y luego finalmente creó al hombre como el pináculo, como lo más alto de su creación. Pero puso un orden allí también. Y él creó primero, lo que primero creó hizo la familia. Pero en esa familia puso orden y por eso puso al hombre y creó al hombre y lo creó primero. Lo creó primero, él lo creó primero y lo puso por la cabeza. Luego de él mismo hombre, o sea que la mujer es parte del mismo hombre. Por eso la mujer no es ajena al hombre. La mujer no es una creación aparte. ¿Sí? La mujer no es aparte del hombre, no es una creación nueva, no, es parte de la misma creación de Dios. Los dos provienen de la misma creación, porque la mujer proviene del hombre, pero ¿quién creó al hombre? Dios mismo. Y Dios mismo fue quien creó, sacó de la primera creación, que es el hombre, sacó a la mujer. Así que la mujer es parte de la misma creación de Dios. ¿Ok? Pero Dios lo hizo con un orden, puso un orden, creó al hombre y después hizo a la mujer. Y después los bendijo, después de que los unió como una sola carne. O sea, lo que él hizo primero, lo dijo, y son una sola carne, porque los creé como un solo ser. Ya, y esto rompe todo concepto. Es decir, que no somos distintos los unos de las otras. La mujer no puede decir, yo soy mujer y soy distinta del varón y no pertenezco al mundo de los varones. O los varones decir, son mujeres y yo no tengo nada que ver con la mujer. No, somos parte de una misma creación. Y eso tiene que meterse en nuestra cabeza. Entonces, ahí cuando debemos empezar a estimar entonces la mujer al varón y el varón a la mujer, porque somos parte de la misma creación. Es lo que pasa, por ejemplo,
una de las conclusiones cuando el mundo dice que el amor más alto que existe en la tierra es el amor de la madre por los hijos. Y así se lo vive, así se lo manifiesta. Y yo he pensado mucho sobre eso. Y yo he dicho, ¿por qué razón una mujer puede amar tanto a sus hijos? Aparentemente dice, la mujer da la vida por los hijos, más o menos, ¿no es cierto? Dicen que el hombre no tanto, aunque es igual, porque igual provienen de él. Pero la razón es porque la mujer tuvo una experiencia con un bebé en su ser y de alguna manera, y creció en su ser. Por tanto, la mujer percibe en toda su identidad que ese ser que nació de su cuerpo es parte de ella misma, porque estuvo en ella primero. El hombre no tiene esta experiencia, no hemos tenido el bebé en nuestro ser, por tanto, no hemos vivido esa experiencia, pero la mujer sí lo vivió. Por eso es que la mujer dice, es que nació de mí. ¿Ok? Salió de mí, es parte de mi propio cuerpo y lo ama como se ama a sí misma, porque es muy natural que lo haga. ¿Ok? Igual es en la creación de Dios, cuando el hombre puede entender que la mujer nació de su propio ser, no es ajena, no es una creación distinta, es parte de la misma creación de Dios, entonces empiece a valorarla. Yo creo que eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar y la mujer igual. Debe cambiar su manera de pensar. Dios creó un orden y este orden no tiene que ver, creó al hombre primero, a la mujer y después los hijos. Y Dios lo estableció así a través de la palabra. Aquí en 1 Corintios dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dios estableció un orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Dios estableció un orden y aquí está escrito en la palabra. Y este orden, uno podría decir, cuando uno habla de la Trinidad, por ejemplo, uno podría decir, ¿el Padre es más que el Hijo? ¿Es más valioso? ¿Será más valioso el Padre que el Hijo? ¿Sí? Y no podemos decir tal cosa. O sea, ninguno se atrevería a decir, no, es que el Padre es mayor, más valioso que el Hijo. No, cuando hablamos de la Trinidad decimos, son uno solo. Así que la Trinidad de Dios habla de la misma naturaleza del ser humano. En Dios no se puede decir, el Padre es más, el Hijo es menos y el Espíritu Santo es casi despreciable. No, los tres son uno y tienen el mismo valor. Tienen distintas funciones, pero el mismo valor. Así es en Dios y así es en la creación. El hombre y la mujer tienen el mismo valor, tienen un valor alto delante de Dios, pero tienen distintas funciones, distintas funciones. Y eso nos diferencia. Y cuando podemos entender esto de manera adecuada, tanto el hombre como la mujer pueden vivir adecuadamente lo que son y alcanzar la plenitud en lo que Dios creó. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces ahí el matrimonio y los hijos empiezan a tener una gran valía y un valor, ¿sí? Un valor que transforma, que trae bendición. Ahí viene la bendición de Dios. Y aquí lo dice aquí, Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Luego dice, luego Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. En Génesis. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces de la costilla del varón hizo a la mujer. Así que en el primer matrimonio de la historia de la humanidad, también Dios participó. ¿Sí? Alguien podría decir que quien trajo a Eva al altar fue el mismo Padre, porque Él la creó y la trajo al hombre. ¿Sí? Él la trajo. Él la hizo y la trajo al varón y se la entregó, la entregó. Así que Dios creó a la mujer y la entregó al varón para que sean uno solo. Y dijo entonces Adán, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, es parte de mi misma naturaleza. Y este es un tema que debemos rescatar y volver al principio que somos de la misma naturaleza y dejar de batallar la batalla de los sexos, ¿no es cierto? No hay tal batalla, esta es una batalla de la carne. Cuando hablamos de esa batalla del hombre y de la mujer, es una batalla de la carne, pero no es una batalla que sea en el espíritu, que Dios nos hizo uno solo en el espíritu. Y ahí es cuando nos convertimos en una sola carne. Así que Dios es el que estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y cualquier otra unión, cualquier otra,
no es un matrimonio ni es reconocida por Dios. Así que el mundo está desconociendo a Dios, desconociendo la soberanía de Dios y el hombre se pierde y se destruye a sí mismo. Así que la familia entonces se define por este, es un pacto que Dios establece. Dios crea y Dios establece un pacto y Él es el que bendice. Pero cuando se rompe el pacto, no hay bendición. Aquí viene un concepto que a muchos les va a doler, ¿no es cierto? Puede doler a muchos. Es que tener hijos sin matrimonio es desorden. ¿Ok? Tener hijos sin matrimonio antes de haber sido unidos por Dios es desorden, es caos y va contra el deseo y la voluntad de Dios. Y esto duele muchísimo porque hay muchos que han decidido no considerar el mandato de Dios y han decidido y tienen hijos fuera del orden establecido por Dios, ¿sí? Primero Dios entonces dice que fueron unidos en matrimonio y después de que estaban unidos eran una sola carne y los bendijo Dios. Y ahí les dijo, después de que los bendice, les dice fructificad y multiplicados. De que primero es la unión de Dios, luego viene la bendición y después viene la fructificación, la multiplicación, los hijos. Así que la reproducción es un deseo del corazón de Dios y es y es su bendición, pero cuando se establece primero un pacto con Él. Por eso el matrimonio es un pacto, no es un contrato, ¿sí? Los contratos, hoy estaba viendo una película con mi esposa, vimos un ratito algo de matrimonios musulmanes, por ejemplo, y yo le decía a mi esposa, es que en el matrimonio musulmán, es muy fácil para los musulmanes divorciarse, tan solo ellos tienen que decir, el varón tiene que decir, me divorcio de ti y eso es suficiente. Y hasta ahí termina ese matrimonio, ese pacto, ni siquiera pacto, ese contrato, porque firman un contrato. En ese contrato se establecen todas las cosas. Es un contrato. Entonces los contratos se rompen. En el mundo musulmán es un contrato. Y por eso es tan fácil de decir. Y el mundo, y todo esto ocurrió por causa de la incredulidad humana. Moisés dio la opción del divorcio en la ley de Moisés. Dice, es permitido que el hombre dé una carta de divorcio, pero y no lo hizo por voluntad humana. Ahí Moisés en realidad fue presionado por el desorden humano, por la voluntad humana. De alguna manera dijo, ok, que haya carta de divorcio, pero solamente cuando hay adulterio. ¿Ok? Y la única razón admitida en la ley de Moisés es el adulterio de la mujer. Y ahí la única razón para que haya carta de divorcio. No hay otro, no hay otra. No hay como nosotros tenemos incompatibilidad de caracteres, y cualquier cosa que nos inventamos. En el mundo musulmán, el matrimonio no es un pacto, es un contrato. Por eso se rompe tan fácil, ¿sí? Fácil que el hombre le diga, me divorcio de ti y la bota. Eso pasa en el mundo musulmán, ¿sí? Así sencillo. Solo le basta decir, me divorcio de ti. Eso es todo lo que tiene que decir. Y eso es ley. Punto. Se rompió. Eso es un contrato. Dice, termino el contrato. Pero en Dios no. En Dios es un pacto que no se rompe porque es establecido con Él. Y ahí es cuando viene la bendición. Así que todo pacto, todo es desorden. Todo aquello que no responda a este propósito es desorden. Y si alguno de ustedes aquí está en desorden en su vida, ordene su desorden y entre en un pacto con Dios. Todo pacto incluye sacrificio, así que obviamente estos pactos, por eso es que es sacrificial. El matrimonio es un pacto y tiene un sacrificio de por medio. El matrimonio no depende de las emociones y decir, ya no te amo, me separo de ti, no te soporto y me voy de aquí. Ya cualquier cosa que digamos, eso no es admitido en un pacto, ¿ok? Eso no es admitido en un pacto. Un pacto no se rompe porque las personas es un tema sacrificial. Allí el matrimonio santifica a la pareja porque se apartan del mundo y se prometen el uno al otro para permanecer y ser uno solo, como es el deseo del corazón de Dios, en un solo propósito, en un solo cuerpo incluso. ¿Sí?
juntadme en mis santos, dice el Señor, los que hicieron pacto con sacrificio. O sea, el pacto se establece con sacrificio. Así que el matrimonio es un pacto sacrificial. ¿Sí? Es un proceso, no es una experiencia a la cual se entra para ser feliz, como muchos llegan. Yo me caso para ser feliz. No se llega al matrimonio para ser feliz, se llega para establecer un pacto en el cual hay felicidad, pero también hay sacrificio y también hay dolor, porque eso establece una unidad. Así que por tanto, todos los hijos que han sido, que están fuera del pacto matrimonial, hay un problema con ellos y es lamentable de esto, pero los hijos que están fuera del pacto matrimonial carecen de esa cobertura de Dios. Qué tremendo. Por eso es tan serio lo que estoy diciendo ahora. Si usted tiene un desorden en su vida, establezca un orden de pacto con Dios para que los hijos también tengan una cobertura de ese mismo pacto. Porque los hijos que vienen del pacto de la bendición de Dios tienen una cobertura de Dios, están guardados porque hay una cobertura que les protege. Pero un hijo, alguien que ha sido concebido fuera del pacto por una relación sin la voluntad de Dios, wow, no significa que no puede, que Dios no le ame, no significa nada de esto. Dios ama y guarda y es misericordioso, pero esta cobertura de la unidad de matrimonio trae una bendición a los hijos. Sí, y hay un riesgo alto de que aquellos que nazcan bajo esta condición nazcan fuera del orden divino, no respeten la autoridad, porque fueron concebidos en el desorden donde no hay autoridad de Dios. Así, hay un alto riesgo ahí de eso. Por eso es necesario establecer estos principios en nosotros, en nuestros hijos también, para que ellos puedan entender. El matrimonio es antes que los hijos. Así que primero el matrimonio, luego los hijos. Aquel que es nacido fuera del matrimonio tiene, hay una maldición ahí vigente. No significa que ya está maldito y no hay nada. No, no, la misericordia de Dios cubre, pero hay algo que fue establecido en desorden y eso tiene que ser cortado, tiene que ser cortado, hay que volver al orden de Dios. Si alguien está tratando de engendrar y reproducirse sin antes comprometerse como esposos, es transgresión delante de Dios, ¿sí? Y algunos que dicen, es que todavía no estoy listo, dicen algunos. Si algunos dicen, no estoy listo para casarme, eso tampoco entonces le da derecho, entonces tampoco está listo para asumir un compromiso y tampoco entonces estará listo para asumir la responsabilidad de reproducir una vida. ¿Ok? Si no está listo para asumir un compromiso de ser uno con una persona delante de Dios, tampoco está listo para asumir un compromiso de tener hijos. Porque tener hijos es un compromiso que se establece delante de Dios. Así que toda familia debe ser fundada y operar bajo un pacto, porque ahí fluye la bendición de Dios. ¿Ok? Entonces, estos son algunos principios del orden de Dios para el matrimonio. Cosas que quizás no hemos pensado mucho, pero que hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre esto, todos nosotros. Entonces, para llegar al matrimonio se necesita madurez. El hombre y la mujer necesitan madurez. Fíjense que Adán y Eva fueron creados no como niños, sino que ya fueron formados como adultos, maduros. Y cuando estaban maduros, fueron formados maduros, Dios los unió como una unidad. ¿Ok? Así que nosotros, que sí, eso pasó en el caso de ellos, que no hubo allí una concepción humana de niños, sino que fueron hechos directamente por Dios. Pero nosotros, que sí pasamos por el proceso de nacimiento, crecimiento, infancia, adolescencia, juventud, madurez, no podemos entrar a un pacto porque los pactos requieren madurez, ¿sí? Un pacto requiere madurez, requiere compromiso. Si no hay una madurez, entonces entrar en un pacto es un tema bastante serio. Sin un carácter formado, ¿cómo establecer un pacto duradero sin un carácter verdadero formado? Entonces, si alguien sin carácter formado puede romper el compromiso, no va a asumir compromisos. Y esto no depende de la edad física, ojo, no estamos diciendo tienes que tener 30, 40 o 50 años, no, no depende de la edad física, depende de la madurez. Así que, la falta de madurez, una de las características o evidencias de que hay falta de madurez, ¿saben cuál es? El miedo. El temor a asumir compromisos. Cuando alguien tiene temor, miedo a asumir un compromiso, no está maduro. Porque el que está maduro
se compromete y sabe y está dispuesto a pagar el precio del sacrificio, el costo del esfuerzo y del morir a sí mismo para hacer algo nuevo. Así que este miedo a salir de esa zona de confort, muchos no asumen el compromiso porque están en una zona de confort. Claro, están en su zona de confort, solo son responsables por sí mismos, trabajan, seguramente ganan algo de dinero para sus propias necesidades y entre más pasan a veces los años, algunos entran, se acostumbran a su zona de confort y ya no están dispuestos a romperla y a asumir compromisos y se vuelve cada vez más difícil. Entonces, eso es falta de madurez. Yo creo que hoy mucha de la sociedad, el mundo está en una crisis de falta de madurez. El hombre y la mujer no saben el propósito, no entienden y no logran. Hay un temor a asumir compromisos, tienen temor al futuro, tienen temor a la falta de provisión, como si eso fuera lo que define un matrimonio. Muchos creen que un matrimonio está definido por la provisión, por el tener los recursos, por tener el auto o el departamento o el trabajo, cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, como si eso definiera un pacto. El pacto no está definido por las condiciones, está definida por la decisión de Dios de unir a un hombre y una mujer. Y Dios traerá, ahí, después de que el hombre asume su compromiso y es unido por Dios, entonces viene la bendición de Dios. Así que el poder, el que se pueda consumar el matrimonio y venga toda la bendición, es producto de lo que Dios va a hacer. No es la mano del hombre, no es la inteligencia, ni la capacidad, ni la maestría, ni el PhD, ni el trabajo, ni los miles de dólares que pueda ganar. No define eso, lo define otras cosas, lo define la voluntad de Dios. Pero el hombre hoy cree que el matrimonio es un asunto de seguridad. Es seguridad y no es la seguridad. El hombre no puede traer seguridad a su vida ni a su futuro, solo Dios lo da. Así que este compromiso de esta madurez implica tomar decisiones a hacer cambios radicales, a dejar la rutina, alejarse de la familia, a dejar amigos, lugares, cambiar patrones culturales, tradiciones, costumbres. ¿Sí? Y ese asumir cambios radicales, decisiones radicales de vida. Y así que los padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a ser responsables para que puedan tomar decisiones responsables y puedan, si no les ayudamos a tomar decisiones, a tomar responsabilidades, le estamos negando el derecho a madurar. Y ahí podemos muchos padres equivocarnos por ser sobreprotectores y no forzar a nuestros hijos a asumir responsabilidades, aún asumir riesgos, porque es parte de su crecimiento y su madurez. Así que para ir avanzando un poco sobre esta temática, hay mucho que hablar, pero para ir avanzando, decirle que entonces cada uno de los que conforman la familia, el hombre y la mujer, tienen funciones particulares. Describamos algunas de ellas. Una de las cosas que el hombre tiene y que Dios lo estableció aquí en Colosenses es que el hombre debe amar a su mujer y a su familia. Ese es algo que Dios estableció para el hombre. Debe amar a su mujer y a su familia. Dios lo estableció de esa manera y hay razones de por qué lo hizo, ¿sí? Lo hizo. Lo hizo porque es solo el amor del hombre es el que puede sostener a una mujer y puede sostener a una familia. Sin el amor, el hombre se vuelve tirano. Sin el amor, el hombre se vuelve autoritario. Sin el amor, el hombre descuida a la familia. Sin el amor, el hombre va tras sus propios propósitos solo. Entonces se necesita que el hombre ame a su mujer y a su familia. Esa es una de las funciones del hombre. La segunda función del hombre es que el hombre es el sacerdote espiritual del hogar. Otro concepto que el hombre debe entender. No es la mujer a la que se la llamó a que ella sea la que traiga la vida espiritual al hogar. No es la mujer, es el hombre. El hombre es que trae la vida espiritual. Y eso es un tema tremendo también, porque vivimos en una cultura en donde la mujer ha sido la que es la espiritual y el hombre es el indiferente. Así que, pero en el concepto de Dios, el hombre es el sacerdote del hogar. Y eso es importante. Además, el hombre es responsable también de proveer para su hogar.
Dios le asignó esta tarea de proveer. Y la provisión tiene que ver con muchas cosas. No tiene que ver solo con dinero, tiene que ver con proveer seguridad, con proveer ejemplo, con proveer oportunidades, con proveer estabilidad, con proveer seguridad. Todas esas cosas son parte de la provisión que debe traer, ¿sí? Eso es importante, porque si solo trae dinero, no es solo dinero. La provisión es un concepto integral que fluye a través de un hombre y eso establece firmeza y seguridad en un hogar. ¿Ok? Por ejemplo, se ha visto que, y esto es un tema que se ve, hay muchos hombres que ganan mucho dinero, pero sin embargo solo traen dinero a su casa, pero no traen, no proveen ni vida espiritual, no proveen amor, no proveen ejemplo, no proveen oportunidades, no proveen muchas cosas. Ese no es un proveedor. Traer dinero no es la única provisión, es un concepto integral. Y el hombre está llamado a proveer todas estas cosas, estabilidad emocional, espiritual y física a su familia, ¿sí? No es solo material, es en todos los sentidos. Así que y Dios, como nos hizo a los hombres proveedores, Él nos va a dar oportunidades para proveer. Él provee, Él nos va a dar oportunidades a los varones para proveer las necesidades del hogar, ¿sí? Este, eh, y si un hombre, dice la palabra allí, no es capaz de proveer para su casa, es peor que un incrédulo porque niega la fe. Así que si un hombre no provee para su casa todas estas cosas, la mujer tampoco lo puede ayudar a construir un hogar. La mujer es la ayuda idónea, ella le ayuda a construir, pero ella no va a poder edificar algo, no va a poder ayudar a construir si el hombre no provee todas estas cosas, estabilidad emocional, espiritual y física. ¿Sí? Entonces, esto hace el hombre, es parte de sus roles. El hombre además lidera el propósito divino para su familia. Es responsabilidad del hombre cultivar, desarrollar el propósito de Dios para cada miembro de su familia y guiarlos a su destino. El hombre debe guiar este propósito, debe sostener, debe ayudar a guiar a los hijos y a la esposa para que encuentren también su propósito en Dios. ¿Sí? Para que encuentre su propósito en Dios. Si el hombre no lo hace, si el hombre no lo hace, cada uno va a ir hacia donde ellos quieran. Así que el hombre tiene esta tremenda responsabilidad de liderar. No lo hace solo, lo lidera. Liderar no es hacerlo solo, lo hace en unidad con su esposa, pero él lidera el propósito divino para su familia. Él establece propósitos, sueños, es el que establece el propósito de Dios para los hijos y Dios va a obrar a través de todas estas cosas. ¿Ok? Los guía hacia su destino. Igual a la esposa, le ayuda a encontrar su propósito como hija de Dios, como mujer y en todas las otras áreas en las que ella pueda desarrollar todo aquello que Dios le llamó a hacer. El hombre debe dejar herencia espiritual y financiera a sus hijos. Nuestro Dios es multigeneracional, entonces él habló siempre de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, o sea, siempre habló de generaciones. Nosotros también los hombres debemos dejar herencia espiritual y financiera a nuestros hijos. Debemos dejar una herencia espiritual. No podemos dejar que cada uno, como dice la sociedad actual, cada uno es el dueño de su propio destino y no hay tal cosa. Al hombre Dios le llamó para ayudar a dirigir, a dejar una herencia espiritual a la vida de sus hijos y a su familia, y sobre todo a sus hijos, y también financiera para que pueda ser de soporte en tanto. Y financiera significa muchas cosas. No significa una herencia en gran medida. El área financiera tiene que ver con ser en el tiempo oportuno, en las cosas necesarias. Una de ellas, por ejemplo, es la educación adecuada que provee a los hijos dirección y que les dé recursos y estrategias. Porque a veces muchos que dejan herencia financiera dejan propiedades, pero no les enseñaron a sus hijos a manejarla y les resulta de maldición. Así que no es dejar dinero, es dejar una herencia financiera, recursos de vida para que los hijos desarrollen lo mejor el potencial en sus vidas. Él colabora entonces en dejar a sus hijos todo este legado en sus vidas. Así que ahora Abraham, entonces, él dice que es a la simiente
Bueno, leo este pasaje, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿ok? O sea, a Abraham fue hecha las promesas y a su simiente. Es igual para cada uno de nosotros. Las promesas son para mí y para mis hijos. Ese es un tema que debemos entender. Es para el hombre y la mujer y sus hijos. Es para su herencia. Hay una herencia. Por eso cada uno de los padres que están aquí, tenemos que visualizar en Dios y definir propósito para nuestros hijos, definir hacia dónde van, no solamente en todas las áreas de su vida, en el área espiritual, en el área de su desarrollo, de sus talentos y también en el área de los hogares que ellos van a formar. Por eso oramos. Debemos orar para que la acción de Dios esté sobre los hijos para ser de bendición. Otra de las cosas es para la mujer. Es las funciones de la mujer en la familia. Y la mujer tiene también sus funciones particulares, de acuerdo a la palabra de Dios. Fue hecha para ser ayuda idónea de su marido. Y ayuda viene de la palabra eser, que significa cercar, rodear, proteger y socorrer. Mire lo que es ayuda en el hebreo. En el hebreo, eser significa cercar, es decir, hacer una cerca de protección, rodear, o sea, estar rodeando para proveer seguridad, proteger y socorrer. La mujer cumple estas funciones. Y la principal de ellas es, por tanto, la intercesión, la oración y la intercesión. Porque a través de la oración y la intercesión, la mujer hace estas cosas, cerca, rodea, protege, socorre a su familia y a sus hijos, ¿sí? Así que la mujer tiene un llamado de ser una intercesora en oración delante de Dios, porque su intercesión trae protección a su familia. Sí, si bien la mujer debe ayudar al hombre en lo natural y espiritual, no significa que ella tiene que hacer el trabajo del hombre. Ella hace su parte y el hombre debe hacer su parte. La mujer debe respetar al esposo, ¿sí? Dice, está en Efesios, dice, y la mujer respete a su marido. Y ese es un mandato que está acá en la palabra, porque la mujer hay una tentación sobre ella, y es la de romper el nivel de la autoridad que tiene el esposo sobre ella. Y tiende fácilmente. ¿Por qué tiende a hacerlo? Porque es parte de esta misma tentación. A la mujer así pasó desde el principio. Quien tomó la decisión, a la larga, la decisión que ella tomó sin considerar al hombre, a Adán, fue una falta de respeto, porque no consideró la decisión ni la voluntad de él, sino que tomó su propia decisión. Y esto seguirá ocurriendo. Así que la mujer tiene esta tentación, por tanto hay un mandato, la mujer, así que respetar significa considere la autoridad de su marido, entienda que hay sobre él hay una autoridad y una asignación de Dios, por tanto debe respetar su asignación y su autoridad porque vienen de Dios. No, no viene de él, viene de Dios directamente. Por tanto, la mujer debe respetar esa autoridad, esa asignación que el varón tiene. Y cuando la mujer rompe este nivel de respeto, la mujer agrede y destruye la autoridad del varón. Y el varón se destruye y a la larga ella también termina destruida. ¿Sí? Por eso el concepto es la mujer debe respetar. Respetar es un concepto muy amplio, es considerar, es valorar, es tener admiración también, es considerar también, inclusive respetar significa considerar las debilidades de su marido y las cubre. La mujer debe cubrir las debilidades de su marido. No hablar en contra de las debilidades de su marido o utilizarlas como un elemento de manipulación, sino que la mujer debe cubrir, ahí dice, la mujer debe cercar, rodear, proteger, socorrer a los hijos, pero también es ayuda idónea para ayudar a cubrir la desnudez, o sea, los errores, las debilidades de su marido. Cuando la mujer no hace esto, sino que descubre la desnudez, las debilidades de su marido y las publica y las usa, lo destruye. Lo destruye y se destruye a sí misma. Así que el concepto de respeto es muy importante que la mujer lo entienda, porque en ella tiene una alta influencia para elevar, cubrir la desnudez y ayudar y soportar aún en la debilidad y apoyarlo a que alcance el mayor de su propósito. Porque si el marido crece en autoridad, ella crece junto con él, porque es parte de la misma unidad.
Así que la mujer debe hacer respetar al marido y también la mujer debe someterse al esposo. Dice, si una casa está dividida contra sí misma, una casa, hay una división interna, tal casa no puede permanecer, dice el Señor Jesús ahí en Marcos 3:25. Así que esto es tremendo. Cuando hay una división interna, esa casa no permanecerá. ¿Ok? Así que no puede, así que la mujer está sometida, está llamada a ayudar a manejar la unidad, ¿sí? No a ser causa de división, al poner, al entrar al romper el sometimiento. Y el sometimiento es un tema de autoridad, no es un tema de humillación. La mujer, en este concepto feminista se cree que el sometimiento al esposo es humillación y no es humillación, nunca lo fue en el concepto de Dios, es un concepto de autoridad, ¿sí? Así que, y si se destruyen los fundamentos, dice el Señor, dice ahí en Salmo, si se destruyen los fundamentos, queda ser el justo. Es decir, el fundamento, estos son los fundamentos de la casa, y si se destruyen, la casa se cae. Así que la mujer tiene en sus manos un alto potencial de sostener y poner y ayudar a sostener los fundamentos o a ir contra ellos y romperlos y destruir. Así que esos son parte de la función de la mujer en la familia. Así que el fundamento de Dios en la familia es el hombre, luego la mujer y después los hijos. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. La cabeza representa autoridad y cobertura. Sí, esto significa autoridad, no significa una minusvalía. No significa, este concepto tiene que ser roto el corazón de la mujer, que significa que la autoridad del hombre le hace menos. No, en ninguna manera. Sencillamente la cubre, le da sustento, la protege, le ayuda a desarrollarlo mejor en su vida. Eso es lo que hace la cobertura del varón sobre la mujer. Así que cuando la mujer hace algo sin su consentimiento, si la mujer hace algo aparte de la voluntad de Dios, del hombre, y hace lo que le parece, ella está saliéndose fuera de la cobertura y pierde también la autoridad que la cubre y está sola y está desamparada y puede venir sobre ella mal, porque está fuera, no está cubierta, se salió por su propia voluntad de la cobertura. Así que lo que una mujer hace cuando hace fuera de la voluntad de su casa, de su esposo, de su cabeza, es que no es de Dios. ¿Sí? Y a través de esto el diablo también actúa para dividir la familia. Y si divide, vencerá, porque él reina en el caos, en la división. Así que donde hay una división y hay caos y hay enfrentamiento, allí Dios no está gobernando el diablo y él está reinando en medio de ese caos. Así que es un tema para considerar muy en lo profundo, tanto el hombre como la mujer, para que se arrepientan y digan, yo no voy a contribuir al caos, a la división, a permitir que el diablo traiga destrucción sobre mi vida, la vida de mi familia y de mis hijos. Es importante entender estos conceptos. Parte del concepto entonces de lo que dice es que las casadas, dice en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Qué tremendo es esto, ¿no? No se trata de unirse a un hombre porque es bueno, porque es espectacular, porque hace todo, porque la satisface, porque la cuida, porque la mima, porque es maravilloso. No, está sujeta porque representa la autoridad de Dios sobre su vida, ¿sí? Cuando la mujer entiende esto, que está Dios ahí presente, que no se trata de la perfección del hombre, porque no hay hombre perfecto, ni uno de ellos, ni uno solo, ¿sí? Pero cuando entiende que hay una autoridad de parte de Dios, ella es bendecida y bendice también, se convierte en la ayuda idónea y es de bendición para la familia. Así que en hebreo sujetarse significa estar bajo autoridad, situarse bajo alguien. Y cuando la mujer intenta ocupar el lugar del hombre, para Dios es abominación. ¿Ok? Así es. Es abominación, como está escrito. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que si no están sujetas a su marido, no están sujetas al Señor. Y cuando no se está sujeto al Señor, es desobediencia. Está violando una ley divina. Pastor, te ¿Sí? estoy enseñando una cosa y estás hablando mierda. Aló, aló. Bueno, no sé quién habla por ahí. Nadie debe pasar por encima de su cabeza. Esto no significa que la mujer sea inferior, ahí es donde tiene que romperse otros conceptos. Ese concepto es mentira, es una mentira que creer que sujetarse a la mujer la hace menor.
que la hace inferior. En ninguna manera la mujer es parte de la misma creación de Dios. Es igual que él, fue creada con el varón, parte con él, es parte de lo que Dios creó. Es igual, tiene el mismo valor delante de Dios. La mujer no es inferior. En ninguna manera. Y así que la sujeción no tiene que ver con valía, tiene que ver con autoridad para protección. Es un asunto de autoridad, de orden, no de valía, no de valor. Ahí es donde tiene que romperse algunos conceptos en la mujer y en el hombre, porque cuando el hombre transgrede ese valor y cree que él es cabeza, que tiene derecho de maltratar, él no tiene derecho a maltratar, porque ella es igual, ella es coheredera de la gracia junto con él. ¿Sí? Es de gran valía, es de gran valía, es valiosa delante de Dios, pero Dios lo ha puesto a él para cuidarla, para sostenerse y a través de sostenerse, sostener a la mujer. Así que el hombre por sí solo no puede alcanzar su destino, necesita la ayuda de su esposa. La familia está bajo ataque por esta razón y la posición del hombre está carcomida. Sí, por estos tiempos modernos. Así que el hombre está, la posición del hombre, la autoridad del hombre, la valía del hombre está siendo carcomida, destrozada por estos tiempos modernos. El hombre está perdiendo su valía, su rol con el cual Dios lo creó y la mujer lo mismo. Por tanto, los hijos también nacen en un desorden que genera desastre y muerte. ¿Sí? Así que se puede vivir bajo el mismo techo y si el esposo y la mujer están divididos, allí hay divorcio y Dios odia el divorcio. Así que hay que romper este espíritu de división, este espíritu de confrontación, de división. Hay que romperlo porque desagrada a Dios profundamente. Le desagrada a Dios profundamente. Y cada uno, el hombre y la mujer, deben comprometerse delante de Dios, arrepentirse y decir, yo no voy a ser de aquellos que genera división. Yo edifico unidad, no división, no confrontación, no crítica, no todas aquellas cosas con que se utiliza para traer división y destrucción. Así que, y los hijos también tienen su propia responsabilidad. Los padres tienen responsabilidad para con los hijos. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Instruir y enseñar como está escrito ahí en la palabra. Tienen la responsabilidad de instruir y enseñar y los padres deben también disciplinar, corregir y castigar cuando es necesario. Es parte de lo que tenemos que hacer y los padres también tienen la responsabilidad de liderar a los hijos. O sea, entonces hay varias funciones. Instruir y enseñar, pero también disciplinar y corregir y por otro lado, liderar. ¿Sí? Liderar a los hijos para que lleguen a su propósito. Y cuando el hombre asume el papel de cabeza de su mujer y su esposa e hijos lo acatan y la mujer asume su papel, el fundamento de la familia permanece firme. Y una familia que permanece en los propósitos de Dios permanece en el orden de Dios y cuando Dios establece orden, allí hay bendición. En el desorden en el caos. En el desorden hay caos y el caos trae destrucción. No hay prioridad y no hay honra a Dios. Así que para concluir esto nada más, decir que la familia es creación de Dios, por tanto es algo bendito, sagrado, porque nació en el corazón de Dios. Es de Dios, sirve para multiplicar la unidad del Espíritu. Así que los hijos van a crecer en una estabilidad emocional, salud emocional, espiritual, mental, física, y cuando crezcan en un hogar donde hay orden, el orden de la autoridad de Dios en la familia. Y esto es algo que debemos edificar. Esto es algo que debemos edificar. Así que vamos a orar en este momento por estos principios. Vamos a orar por estos principios que hoy han sido compartidos. Padre, yo te doy gracias porque tú nos sigues enseñando a través de tu palabra. Tú nos sigues enseñando a través del discernimiento de tu palabra y por tu espíritu. Padre, trae una revelación ahora a cada varón, a cada mujer, acerca de lo que significa el orden que tú has establecido y por qué lo estableciste, para que nos arrepintamos de todo desorden, sí, de todo caos, Señor, de nuestra vida con que hemos edificado nuestra vida y nuestras familias. Padre, te pedimos perdón.
Te pedimos perdón por todo lo que hemos contribuido, todo lo que hemos aportado, todo el fuego que le hemos echado a ese infierno, Señor, muchas veces y que ha traído destrucción, división. Algunos, Señor, algunos han terminado con la unidad de su matrimonio y ya no están, Padre Santo. Otros batallan y luchan por sostenerlo, Padre Santo. Otros están iniciando para formar aquello que Dios tú quieres establecer. Pero en todos te pido, Padre, que venga de tu gracia, Padre, que vuelva al orden, que vuelva al orden, aun cuando ahora ya hubiese destrucción, Padre, pero se establece un orden en el corazón y hay una restauración de tu espíritu, Señor. Y cada hogar, cada esposo, Señor, empieza a entender su propósito, su significado como cabeza que Dios ha puesto para amar, para instruir, para sustentar, para proteger, para bendecir, Señor, todas las cosas que tú nos has puesto, para liderar. Para dar ejemplo, Señor, y a toda mujer, para que entienda cuál es el sentido de su existencia, que fue creada por Dios como coheredera de la gracia de Dios para bendecir a través de ser ayuda idónea, Señor, que entiende lo que significa la autoridad, que vive la autoridad y que con gracia, Señor, se somete a la autoridad tuya a través del varón, Señor, y es bendecida y es multiplicada y es fructificada en todas esas maneras, crece, se establece en su estabilidad, en su madurez, en su propósito, Señor, y encuentra en paz, su paz. La encuentra, Señor, al entender la autoridad que Dios ha puesto sobre su vida y la valía que tiene, Señor, la valía que tiene como hija, como coheredera creada por Dios mismo, parte de la misma creación que el varón. Gracias, Padre, por traer estas revelaciones en esta noche. Ayúdanos a entender este orden, porque sin este orden, cuando rompemos el orden en cualquier manera, viene el caos y el caos trae muerte y destrucción. Pedimos perdón, Señor, por todo lo que hemos contribuido con nuestras actitudes, con nuestro egoísmo, con nuestra altivez, con nuestro orgullo, con nuestra suficiencia, con toda la mentira que hemos albergado en la mente y en el corazón, Señor, tanto el hombre como la mujer. Te pedimos, Señor, que limpies ahora, limpia ahora todo pensamiento equivocado, todas convicciones viejas, todas convicciones equivocadas, Señor, todas convicciones aún heredadas de los padres y de la cultura acerca de lo que es un hombre y acerca de lo que es una mujer. Rompe ahora toda mentira del diablo que ha edificado en la mente, en el corazón de tus hijos y de tus hijas hoy aquí, Señor. Rompe, 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 desata todo aquello que está, toda atadura de forma de pensar que el diablo ha sembrado en la mente y en el corazón. Echamos fuera todo pensamiento, toda mentira y nos volvemos al orden tuyo establecido para bendición, porque todo lo que tú bendices es lo que está en orden, en el orden que tú estableciste. Gracias, Padre bueno, te alabamos y te bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Bueno, mm, ok, que hay un tema, es un tema que a todos nos concierne aquí, ¿sí? A todos nos concierne aquí. Así que bueno, espero que esto edifique, traiga una edificación, un entendimiento nuevo acerca de cuál es nuestra identidad de género, por qué nos creó Dios hombres y por qué las creó a las mujeres mujeres, por qué lo hizo y la valía que eso tiene. ¿Sí? Para que recuperemos nuestra valía, la valía de hombre, de varón, creado por Dios para hacer todo aquello para cual nos creó, con todo lo que hemos descrito, la valía que tiene la mujer como creación de Dios, establecida para manifestar la gloria de Dios en su vida y la valía que tiene. Y todos estos roles y funciones que Él ha puesto, que el Padre ha puesto, este orden que ha establecido para que fructifiquemos. Entonces viene su bendición y fructificamos en hijos sanos, en generaciones de bendición a esta tierra. Amén. Así que espero que esto haya edificado, traído claridad un poco, recordar principios y sobre todo tenerlos en el corazón. Y si alguien ha estado luchando con alguna de estas cosas, espero que el Señor traiga una frescura de su espíritu, de su pensamiento, de su corazón y que se restaure. Si algo que necesita ser restaurado en su vida, que Dios lo restaure. Que Dios lo restaure. Corazones dañados, rotos por causa de las relaciones, por causa de haber perdido la valía del rol y la valía de ser mujer o de ser hombre. Que Dios restaure todo esto en esta noche, en la vida de cada uno. Amén. Así que bueno.
Así que espero que haya edificado. Si alguien tiene algún comentario de cómo esto ha traído luz a su vida, pues estamos para eso. Gina está escribiendo por ahí en el chat. Amén. Y gracias, amén, por ese respaldo, Gina. También. El... oh, Bueno, gracias. sí. Bueno, le comento que he tenido la oportunidad de conversar y puedo decir que también personalmente me ha tocado vivir una situación en la que de alguna forma me ha tocado de ponerme en la cabeza, ¿no? Porque le comento esto porque en mi matrimonio hemos pasado con mi esposo muchos, muchas situaciones en las que él se ha quedado desempleado. Y primero fue un accidente, luego fueron algunas etapas que él tuvo como desempleo, pero largo, hablemos de 9 meses, un año, donde básicamente me tocó de ponerme al frente y como que asumir el rol y después me ha costado muchísimo de que él vuelva a ocupar el rol que a él le correspondía. Ha sido una lucha constante. Primero luché en mis fuerzas, soy muy honesta, quería luchar a mi manera, quería como que ponerlo a mi manera, que él vuelva a coger el sitio que le corresponde, pero después de un proceso que tuvimos en nuestro matrimonio muy grande, este, estamos nuevamente intentando, pero ya en las manos de Dios, a la forma de Dios, este tema de verdad, que es un tema muy, que me toca mucho, que me llega mucho y que, o sea, yo lo sabía y lo tengo claro, pero la idea es cómo hacer que él, que suma, ¿no? Y justamente esta semana conversaba con una amiga, con una compañera que estaba pasando por una situación similar, o sea, es como que el esposo como que se hacen para atrás y bueno, y uno en el afán de sacar adelante los hijos, porque hay hijos, uno termina poniéndose a la cabeza. Sí, así es. Esa es una realidad, Gina, la verdad. Así tal cual tú lo expresas. Es la realidad de muchos, de muchos. Por eso es que Por eso que hablamos hoy, qué importante es que tanto el varón como la mujer, por eso revisamos los principios, ¿no es cierto? Y no se trata, a veces no se trata de solo de tener el empleo, me explico. O sea, tu esposo no va a recuperar, si es que lo perdió, no conozco su corazón ni su realidad, ni vamos a hablar, o de un hombre cualquiera para que pueda vivir su realidad, primero tiene que entender quién es. Entonces, la provisión a veces viene cuando entendemos lo que somos. Dios, es decir, cuando un hombre entiende lo que está llamado a hacer y lo asume delante de Dios, puede que no tenga ni el trabajo, ni los recursos, ni nada, pero Dios le va a sustentar y va a traer todo aquello. ¿Sí? Así que no se trata del dinero, porque a veces el dinero nos puede dar seguridad, ¿sí? ¿O no? A todos nos da seguridad el dinero, ¿o no? Dígame si no. Si tuvieras ahorita $1 millón ahí en tu cuenta, tal vez ni estarías aquí reunido conmigo en este momento, estarías de viaje por Europa. No sé, por dónde andarías, buscando, estás tan seguro que no necesitas gran cosa. La seguridad nos da, el dinero a veces nos da una falsa seguridad. Sí, nos ayuda, pero nos da a veces una falsa seguridad. Y también la pérdida del dinero también nos quita la seguridad. Y no la seguridad verdadera, sino el sentido de seguridad. Y a veces el hombre pierde su sentido de seguridad, de la valía de lo que es, por causa de que no provee. ¿Sí? Entonces, por eso yo hablé que la provisión es más que el dinero, no es solo el dinero. Es más que eso, es una estabilidad, es una firmeza, es una valía de Dios. Porque el dinero puede escasear, pero la firmeza, la valía del varón es lo que hace que los recursos vengan y la bendición de Dios venga en su tiempo. Entonces, todas estas cosas son las que debemos vivir, pero primero hay que establecer lo que somos, ¿sí? Igual la mujer. La mujer ella puede estar ahora trayendo el recurso económico a la casa, pero eso no la hace proveedora, ¿sí? El que traiga el dinero a la casa no la hace proveedora. No, si me entiende, no la hace. Y cuando ella cree que es la proveedora, está perdiendo su sentido. Y claro, empieza a asumir un rol
que no era el que ella debe tener. Entonces es un tema que empieza por la convicción, empieza por el espíritu, por la relación con Dios. Por eso necesitamos una relación de intimidad con nuestro Padre, porque nuestro Padre y Cristo es el que nos da la identidad de lo que somos, ¿sí? Varón y hembra. Es decir, Jesús nos da esa identidad que no depende de las circunstancias. No depende de los momentos, porque si dependiéramos de los momentos y nuestra valía como hombre o como mujer depende de las circunstancias, estaríamos, ¿qué somos? Estamos a merced de las circunstancias, pero no nos definen las circunstancias, nos define lo que Dios dijo que somos y lo que creemos de Él, que Él ha dicho que somos. Por eso hoy empezamos orando esta adoración del principio que decíamos, yo quiero ser, yo quiero creer a lo que tú dijiste que soy, ¿sí? Cuando empezamos a creer a lo que Él dijo que soy. Si él dijo que soy cabeza, a los varones me refiero. Si él dice que yo soy cabeza porque él lo dijo. No porque me siento cabeza, ¿sí? No porque me siento cabeza. Porque a veces algunos se pueden sentir porque tienen recursos, tienen dinero, pueden poder tener autoridad y se sienten. No trata de sentirse, se trata de saber lo que se es. Y cuando se sabe lo que se es, aún en medio de la escasez, el hombre sabe lo que es y puede seguir siendo proveedor aun cuando no tenga el recurso. ¿Sí me explico? Y Dios le va a traer el recurso. Dios le va a bendecir porque sabe lo que es. Dios responde a nuestras convicciones de fe. Él responde a lo que nosotros sabemos que somos. Él lo hace, Él lo hace. ¿A qué nos responde Dios? A la falta de fe. Ahí es cuando no viene la respuesta de Dios. La respuesta de Dios no viene cuando el hombre deja de creer, cuando deja de confiar en Dios y solo empieza a confiar en sí mismo. Ahí termina la bendición de Dios. Pero cuando un hombre o una mujer sabe lo que son, ¿sí? Y lo creen a Dios, la bendición está porque está. Puede que tardare un poco, puede que tome formas distintas, pero seguirá siendo este hombre firme que puede sostener la visión aún en medio de la dificultad. ¿Sí? Un poco claro, no sé si Gina te ayuda a eso, parte de lo que debe ocurrir. Entonces, no es solo en ti, sino en tu esposo, para que él entienda quién es. Y cuando lo entienda, de Dios, venga una revelación de Dios a su vida. Entonces, de allí viene toda la provisión. Se restaura su imagen como hijo, como creación de Dios, como cabeza que Dios lo ha puesto. ¿Sí me explico? Entonces, Sí, sí, claro. Sí, le comento que, o sea, sí, yo sí lo había sentido, o sea, de esa manera, pero era cómo llegarle a él. O sea, a la final, ahora lo único que he hecho es orar y pedirle a Dios, ¿no? Que sea él poniéndolo a la cabeza, que sea él poniéndolo en el lugar que corresponde y yo quiero ocupar mi lugar. O sea, yo se le he dicho así definitivamente a Dios porque yo no quiero estar donde no me corresponde, ¿no? ujú, Y sí, o sea, usted tiene toda la razón. Yo también he sentido de Dios de que para mí como es falta de fe de pronto de él, que yo le he dicho a él, cuando uno asume la responsabilidad, te respalda, ¿no? ujú. Yo lo veo así. Sí, Si Dios, yo ocupo mi lugar, Dios me va a respaldar en ese lugar. así es, así es. Y él igual, si él ocupa su lugar, no se trata de tener, se trata de ser primero. Primero somos y después hacemos. ¿Sí me explico? O sea, primero somos, Así es. soy y después Dios me permite hacer en las formas. Y Dios hace grandes cosas y provee de distintas maneras. Y la provisión, como le dije, no es solo económica, es de muchas otras maneras. Es una firmeza que viene de Dios. Así que lo metí de permanecer firme en su convicción y ayuda a sostener las cosas. ¿Ok? Eso es. Y le ayuda a la mujer a entender también cuál es su posición. La mujer fácilmente se confunde, muy fácilmente. Llega a creerse que ella es. ¿Sí? Porque muchas mujeres, porque ganan dinero, creen que ellas son. Y no lo son, solo están ganando dinero. ¿Sí me explico? Pero no son. Dios es el que establece quiénes somos. Ese es el tema. Eso es importante. Entonces, que se entienda, tanto el hombre como la mujer. Gracias, Gina, por compartir algo de tu corazón y de tu vida. Oramos que el Señor traiga sobre ti sabiduría, sobre tu esposo también tráelo a estos tiempos junto con nosotros, porque será un gusto poder conocerlo y que también pueda ser edificado en estos principios. ¿Ok? Que Dios te bendiga, bendiga todo aquello, todo propósito en tu vida. Bueno, bendiciones ahí. Amén, muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene allí algo que compartir quizás de este tiempo?
todos tenemos algo que decir en este tema, así que ninguno aquí se escapa. Todos tenemos una experiencia que vivir. Es parte de nuestra parte vital de lo que somos, ¿no? Muy buenas noches con todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, les comento, a veces con tus hijos tienes experiencias que no están planificadas o no están dentro del orden que hoy día lo afirmas, estimado Harold. Gracias por tu prédica de hoy. Creo que